El día de hoy les vamos a hablar sobre la corrosión y vamos a presentar dos combinaciones de técnicas para la prevención de esta. La corrosión es un proceso electroquímico que deteriora el metal al reaccionar con el ambiente. El proceso de corrosión deteriora el hierro dentro del acero, implicando la pérdida de sus características principales, como pueden ser la dureza o resistencia. La industria metalúrgica estudia la corrosión como un enemigo importante a vencer por parte de sus productos, especialmente de los que están expuestos al medio ambiente en piezas arquitectónicas o de construcción. De hecho, se estima que cada pocos segundos se pierden aproximadamente 5 toneladas de acero en el mundo entero debido a la corrosión. Los factores que afectan la velocidad de corrosión son el oxígeno, que según el material que tengamos, la cantidad de oxígeno presente puede afectar el proceso corrosivo. En los metales férricos, a mayor cantidad de oxígeno, más rápida es la corrosión. Sin embargo, en los materiales pasivados sirve para potenciar la capa protectora. El segundo sería la temperatura. La velocidad del deterioro suele aumentar a mayor temperatura, siendo este el factor que más influye en la corrosión por oxidación. La tercera serían las sales químicas, que es la presencia de sales ácidas acelera el proceso de corrosión. Por su parte, las alcalinas pueden inhibir este proceso. El cuarto es la acidez de la solución. Las soluciones más ácidas son las más corrosivas por encima de las neutras y las alcalinas, puesto que permiten una reacción mayor en las zonas de la nube. Y por último tenemos la humedad en el ambiente, los contaminantes y gases presentes. Para los tipos de corrosión tenemos, a grandes rasgos, existen dos tipos, la química y la electroquímica. Cada una se divide en varios factores. La corrosión química se produce cuando un material reacciona en un líquido o gas corrosivo hasta disolverse por completo o hasta saturar el líquido. Esto puede ocurrir de distintos modos, como son un ataque por metal líquido, lixiviación selectiva o ataque químico. Para la corrosión electroquímica tenemos que ocurre generalmente en los metales cuando sus átomos pierden electrones y se convierten en iones. Puede darse de distintas maneras, como son la corrosión microbiológica, corrosión galvánica y corrosión por aireación superficial. Corrosión en la vida cotidiana. Algunos ejemplos de corrosión en la vida cotidiana son la corrosión de las tuberías de agua. Se da especialmente en aquellas metálicas que tienden a quebrarse en el tiempo y contaminar el agua con pequeñas dosis de óxido, que le confieren un color negruzco o marrón. La derrumbe en los metales expuestos al agua. Se da en la chapa de la lavadora automática o las puertas de los automóviles dejados en la playa, donde el ambiente salino acelera la reacción oxidativa y pronto se presentan fisuras y típicas manchas marrones de la herrumbre. El color de la Estatua de la Libertad. Su tono original no tendría que ser verduzco, sino color cobre, material del cual está elaborada. Al estar rodeada de agua, la humedad del aire la oxida y la recubre de un polvillo verduzco, que viene siendo lo que es el óxido de cobre y es el producto de la corrosión. La corrosión de latas de conserva. Las latas que llevan demasiado tiempo en la despensa comienzan a mostrar manchas pardas en algunas regiones, señal inequívoca es de que la corrosión del aire ha empezado a afectarlas. ¿Cómo prevenir la corrosión? La lucha contra la corrosión forma parte de las industrias metálicas que poseen diversos mecanismos para evitar o enlatecer estos procesos desintegrados de los metales, tales como recubrimientos. Muchos metales se recubren de polímeros o plásticos, por ejemplo, para evitar o reducir al mínimo la corrosión ambiental, aislándolos de su entorno en una sustancia más resistente a este tipo de reacciones. Las aleaciones. Muchas combinaciones de metales
le aportan el resultado una mayor resistencia a la corrosión, como ocurre en los aceros aliados con zinc. Inhibidores de corrosión. Se trata de sustancias químicas que poseen la propiedad de enlentecer o impedir el proceso natural de corrosión de ciertos materiales, por lo que basta sumergirlos en una película de ellas para hacerlos más resistentes. Escogencia de materiales. La solución más simple es elegir bien qué material deja expuestos al ambiente y cuáles no, y cuáles emplear para obras expuestas a la intemperie o a la acción del agua, por ejemplo. Las técnicas combinadas de prevención de la corrosión que les vamos a presentar, la primera es protección catódica con ánodos de sacrificio, esta empleada en un prototipo de intercambiador de calor. En este método se obliga al material que se pretende proteger a comportarse como un cátodo, suministrándole electrones. Para ello se emplea otro metal que está en contacto con él, llamándolo ánodo de sacrificio. El ánodo de sacrificio está formado por un metal mucho más electronegativo que el metal a defender. El principio básico de la protección con ánodos de sacrificio es el de la celda galvánica, donde el metal más noble se persevera mientras que el metal más negativo o activo se corroe. El principio involucrado en este desarrollo de ánodos de sacrificio es que la corriente galvánica fluye cuando dos metales disímiles son unidos en un ambiente conductor. El metal más noble se protege consumiendo al metal menos noble. Las aleaciones de aluminio, zinc y magnesio tienen un potencial más negativo que el acero, que es el material estructural para tuberías, estructuras costeras, de barcos, etc. Por lo tanto, producen una corriente galvánica cuando se unen con el acero en el agua del mar o en cualquier otro electrolito, resultando en su disolución de sacrificio para proteger al acero. Frecuentemente se prefiere el uso de ánodos de sacrificio cuando los requerimientos de corriente son bajos en medios de una resistividad relativamente baja. En la imagen tenemos lo que es un esquema de un sistema de protección catódica por ánodos de sacrificio, donde tenemos que es la superficie, el medio corrosivo que sería el electrolito, la estructura, el material conductor metálico y el ánodo de sacrificio que sería el zinc, aluminio o magnesio y sus aleaciones. Las ventajas de los ánodos de sacrificio es que no dependen de una fuente eléctrica, son relativamente simples de instalar, no existe ningún riesgo de choque eléctrico, no se ejerce ningún control, se pueden corregir los problemas al ajustar el ánodo y tienen un bajo costo de mantenimiento e instalación. Las desventajas de los ánodos de sacrificio es que la vida del ánodo es limitada, por lo que se requiere que se esté cambiando constantemente. No se puede regular la salida de corriente, no son económicamente viables para proteger tuberías muy largas con un mal recubrimiento, y si se requiere un gran número de ánodos, aumenta el arrastre por la fricción y el peso. Recuperación con implementación de corriente y ánodo de sacrificio. Electrodeposición. Se hace pasar corriente eléctrica entre dos metales diferentes que están inmersos en un líquido conductor que actúa de electrolito. Uno de los metales será aquel que queremos proteger de la oxidación y hará de cátodo. El otro metal hará de ánodo. Al pasar corriente eléctrica sobre el metal catódico se crea una película protectora. Con este método se produce el cromado o niquelado de diversos metales. Y la segunda técnica se emplea en el estudio técnico de correncia de cortocircuitos en la electrodeposición de zinc para mejorar su eficiencia. En un medio acuoso salino, cuando se establece una pila, el zinc actúa como ánodo de sacrificio, protegiendo al acero a quien recubre el galvanizado, en aquellos puntos en los que se forma una fisura de la capa protectora. Por lo tanto, su carácter electronegativo hace que el zinc se utilice como ánodo de sacrificio en una estructura de acero, usándose también en pilas. En la figura se esquematiza una celda de electrólisis
El cátodo, polo negativo, es el electrodo en el que se consumen los electrones y el ánodo, polo positivo, es el electrodo donde se produce. Si tienen alguna duda, pueden contactarnos a través de nuestros correos institucionales. Muchas gracias por su atención.